Buenos días, le doy la bienvenida a Salud Contigo, este programa dedicado a su salud, bienestar integral, salud física, salud mental. Mi nombre es Vinca Martínez, soy miembro del equipo de salud de La Cisterna y hoy día tenemos un tema muy interesante para ustedes. Primero que todo, agradecer a Radio Palabra 106.3 que nos recibe acá en sus dependencias del Colegio Villa Jesús, y a Jaime Carrasco, por supuesto, que está en los controles y que nos acompaña también en este programa. Quiero dar la bienvenida a Claudia Beas. Ella es psicóloga del programa de salud mental del CEFAM Santa Anselma. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Minka, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, vamos a conversar harto hoy día, y el tema que los invitamos hoy día a tratar dentro del marco del recién pasado Día de la Mujer, 8 de marzo, vamos a hablar de la salud mental de la mujer. Es un tema muy importante dado que las mujeres sufren muchos problemas de salud mental. Claudia, ¿qué nos puedes contar primero como introducción sobre la salud mental en la mujer? Algunas características importantes como para introducirnos en el tema. Bueno, mira, es súper importante señalar que en términos de salud mental las mujeres están mucho más afectadas que los hombres en esta área. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, estrés postraumático también, todo esto a raíz de muchos factores que influyen en el desarrollo femenino, ¿cierto? Tanto en sus roles como madres, cuidadoras, ¿cierto? Trabajadoras muchas veces también. Entonces, a raíz de todos estos factores, la salud mental de las mujeres siempre está por lo menos 10 puntos más afectada que los hombres estadísticamente. Ya, o sea que es harta la diferencia en la salud mental de las mujeres en relación a los hombres. Sí, efectivamente, porque en general las mujeres cumplimos muchos más roles que los hombres. Ok. Y entremos un poquito en este detalle de los roles y cómo puede afectar la salud mental de las mujeres. Por ejemplo, tú mencionaste el rol de cuidadora. ¿Qué se puede comentar respecto a esto? Es que en el rol de cuidadora tenemos, bueno, de partida el cuidado de los hijos, ¿cierto? El cuidado de los hijos históricamente ha sido tarea de las mujeres. Si bien es cierto, en la actualidad hay hombres que se involucran un poco más en el cuidado de los hijos, sigue siendo la principal labor de la mujer el cuidado de esto. Y ya el cuidado significa todo lo que es colegio, ¿cierto? Todo lo que es salud de los niños, todo lo que es educación de los niños en la casa, ¿cierto? Los hábitos, etcétera. O sea, la mujer cumple este rol de cuidar a los hijos, que es como el primer foco, ¿cierto? Pero por otro lado también el de los enfermos, porque, por ejemplo, cuando hay adultos mayores que tienen discapacidades o enfermedades, o ya adultos mayores que no pueden ser autovalentes, ¿cierto? ¿A quién se le da el cuidado? A la hija, a la hermana, a la amiga, ¿cierto? A la señora. A la señora, exactamente. O sea, el rol de cuidador de la mujer va a lo largo, ¿cierto? En el trabajo muchas veces son las mujeres las que se les da ciertos roles, ¿cierto? Si tú vas, por ejemplo, a un centro de salud, en el mismo CEFAM donde trabajamos, la mayor cantidad de personas son mujeres, ¿cierto? O sea, ahí también hay una labor de cuidado, porque por más que sea un trabajo para nosotros, estamos al cuidado de otros, ¿cierto? Y así en mucho ámbito de cosas. Tú vas a todo lo que es educación, por ejemplo, en los colegios. ¿Cuántos profesores versus profesoras hay? Siempre van a ser muchas más profesoras. En salud, siempre van a ser muchas más mujeres, etcétera. O sea, las mujeres cumplimos este rol de cuidar tanto en la casa como a nivel laboral también. Qué increíble esa diferencia, porque efectivamente cuando uno entra a estudiar se da cuenta de los números entre hombres y mujeres en todas estas carreras de cuidado, como dices tú. En mi caso yo soy terapeuta ocupacional, tú eres psicóloga, en enfermería. Hay ciertas carreras que quizás es un poco más mezclado, pero las carreras que son más de cuidado, incluso en educación, párvulo, es muy raro ver hombres, y eso tiene que ver todavía con esos roles que están muy insertos en la mente de las personas. O sea, ¿quién es la que realiza este cuidado? Exactamente, o sea, yo te hablo cuando, por ejemplo, cuando estaba estudiando, yo recuerdo que habían 5 hombres y 45 mujeres. Harta diferencia. O sea, la diferencia es importante. Y también se ha probado que en los cuidados comunitarios también hay más mujeres. Si uno se pone a revisar las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias, clubes de adulto mayor, muchas de ellas están lideradas por mujeres. Exacto. Y nosotros en el CEFAM también trabajamos con organizaciones en temas de cuidado de salud comunitaria, y ahí
se ve que hay muchas más mujeres. Aparecen hombres también, algunos dirigentes que también están participando y se le mandan saludos, pero la gran mayoría son mujeres. De hecho, hace poquito se realizó una celebración en la municipalidad para agradecer a todas estas lideresas y se generó esta gala de las lideresas de no solo de salud, sino de todos los ámbitos del trabajo comunitario que realiza nuestra municipalidad. Y otro tema que me gustaría como consultarte es del concepto de carga mental, porque de repente también se ha visto que hay hombres que cooperan más, que participan en los cuidados de la casa, por ejemplo, o de los niños o de los enfermos, pero quizás sigue siendo responsabilidad de la mujer la planificación. Porque dice ya, yo ayudo, voy a comprar al supermercado, dice el hombre, pero ¿quién le hace la lista? La señora. O yo voy a ir a comprar los útiles, ¿quién hace la lista? La señora. Entonces, no sé qué opinas de eso, porque también hay a pesar de esta corresponsabilidad que de a poquito va aumentando, todavía quedan estos resabios de la persona que se hace cargo, es la mujer. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que a nivel cultural está muy arraigado todavía en la comunidad y en la sociedad, que es la mujer quien tiene que hacerse cargo de todo eso. O sea, la mujer es la que lleva la casa, en definitiva. Entonces, muchas veces, si bien es cierto hoy día, y las generaciones más jóvenes en realidad, porque si hablamos de las generaciones más antiguas, todavía cuesta mucho y de hecho todavía es muy mal visto, incluso para las mamás, porque sabemos que el machismo viene de las mamás, ¿cierto? Entonces, incluso para las mamás es mal visto que ¿por qué estás mandándolo a él a hacer las cosas? ¿Por qué él tiene que mudar a la guagua? ¿Por qué si eso es rol de la mujer, ¿cierto? Entonces las generaciones más jóvenes son las que hoy día están en esta corresponsabilidad, como tú señalas, involucrándose más. Pero desde una cosa bien teórica, ¿cierto? Porque es como que hay que decirle que haga tal cosa, hay que decirle, porque sigue siendo culturalmente la responsabilidad de la mujer el llevar la cosa, o sea, el llevar el buque, por así decirlo, ¿cierto? Entonces es la mujer quien tiene que decir, haz esto, compra esto, encárgate de esto, etcétera, incluso muchas veces de dividir las tareas, porque lo vemos en el quehacer profesional, ¿cierto? La mayoría de las mujeres que están en los programas de salud mental son mujeres muy sobrecargadas emocionalmente porque no tienen vías de escape, ¿cierto? A lo mejor aquí ya me estoy saltando a otros puntos, pero es importante entender que hoy día la mujer lleva muchos roles en esta inclusión también de la mujer en el ámbito laboral. La mujer no es que pasa a ser trabajadora y deja de ser mamá o deja de ser dueña de casa, ¿cierto? Que es un poco lo que le pasa a los hombres. Porque la mujer, estando en el trabajo, tiene que estar preocupada del teléfono, que si llaman por el hijo, de la lista del supermercado, ¿cierto? De lo que hay que comprar después, de que hay que llevar a esta al médico, de hay que revisar estos resultados, ¿cierto? De que, etcétera. O sea, sigue cumpliendo todos los roles, da lo mismo donde esté. Y muchas veces, dependiendo del trabajo, está en la casa también preocupada de lo que pasa en el trabajo, ¿cierto? Entonces, en definitiva, la mujer tiene una sobrecarga importante y además tiene pocos espacios. Porque si tú vas a los gimnasios, por ejemplo, ¿qué es lo que más ves en el gimnasio? ¿Hombres o mujeres? No sé. No voy al gimnasio. Pero los hombres van mucho más al gimnasio que las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo. Sí. Porque la mujer tiene tiempo y se baña. Tiene tiempo y se maquilla. Tiene tiempo y se puede ir a depilar, ¿cierto? Tiene tiempo y se puede hacer las uñas. Pero son tiempos cortitos, ¿cierto? En cambio, el hombre dedica tiempo a su salud mental y a su salud física, que es ir al gimnasio, por ejemplo. Sí, qué importante eso. Sí, pues las mujeres muy pocas veces tienen esa posibilidad. O sea, ya mujeres más jóvenes, porque además esa es otra cosa, el tema de la educación emocional es algo que no nos han inculcado a nuestras generaciones, a las generaciones antiguas y a nuestra generación. La educación emocional no era algo que estaba inculcado ni en la educación escolar, ni mucho menos, ¿cierto? Entonces, la palabra autocuidado hoy día suena cliché, porque hoy día se habla de autocuidado. Exacto, pero antiguamente no se hablaba de autocuidado, po. O sea, ¿cómo la mamá va a irse de shopping sin los hijos? ¿Cómo va a salir a tomarse un helado y dejar a los hijos en la casa? Una mala madre, el concepto de mala madre. Exactamente, era una mala madre la que se va a tomar un helado, ¿cierto? Y los hijos están en la casa. ¿Cómo es posible? Pero el hombre puede ir a tomarse una cerveza con los amigos, ¿cierto? Puede ir a jugar a la pelota o puede ir al gimnasio, sin los hijos, por supuesto.
Y eso no lo hace ser un mal padre. Entonces, culturalmente todavía tenemos esta brecha. Afortunadamente, esto está cambiando, pero estamos como en un proceso de transición, por así decirlo. Porque todavía no está tan instaurado, si bien es cierto las generaciones más jóvenes hoy día están como un poco más en esto, pero las generaciones más antiguas cuesta. Y también es un peso en la salud mental de las mujeres, no solo el poder manejar todo esto que tú comentas, esta doble jornada, ¿no es cierto?, en la casa y en el trabajo, pero incluso el desconstruirse, que se habla mucho ahora de la educación emocional, del cómo voy a reorganizar las tareas en mi casa, muchas veces también se convierte en un peso más. Exacto. Donde se convierte en una obligación de tengo que ser una buena madre, pero también tengo que ser una buena mujer y cuidarme, y de repente también se convierte en un peso, como que lamentablemente hay como una presión que como mujeres nos ponemos solas. No, voy a cambiar eso. Nos pone la sociedad de cómo tenemos que ser y cómo tenemos que tener todas las pelotitas, ¿no es cierto?, haciendo malabares con todas nuestras pelotitas en el aire y que ninguna se caiga, porque si te cae algún pequeño detalle, eres mala madre, eres mala trabajadora, eres mala mujer, mala feminista, como que Exacto. Todo eso es bien complejo. Sí. Chiquillos, quiero recordar a nuestros radioescuchas que estamos acá en Radio Palabra 106.3 hablando sobre la salud mental de la mujer con nuestra psicóloga Claudia Beas. Los invito para que le comenten a sus amigos, que le compartan ahí el dial de la radio para que nos escuchen. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta que nos quieran hacer, lo pueden hacer a nuestros teléfonos. El 22 35 607 64 y al 22 41 54 522. Los dejamos invitados a hacernos preguntas, comentarios, quizás contarnos sus experiencias en relación a la salud mental, cómo la han vivido y quizás también cómo se han cuidado, cómo han mejorado la salud mental. Y quiero saltarme a otro temita. Tú hablaste del gimnasio. Si bien hay más hombres en los gimnasios porque tienen más tiempo, también nos abre un tema en relación a la autoimagen de la mujer, el cuidado de su salud física, pero también lo que se conoce como estereotipos de cómo tiene que ser una mujer. No sé si eso también pudiera pesar en la salud mental de las mujeres. Sí, por supuesto. O sea, la verdad es que todas estas presiones que nos van imponiendo a nivel cultural y a nivel social son kilos en nuestra mente, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, la mujer, o sea, tenemos que partir de que la mujer tiene poco tiempo para cuidarse. Entonces, muchas veces la mujer parte haciendo lo más rápido, ¿cierto? Las comidas más rápidas muchas veces, y ahí también entra la culpa, ¿cierto? Exacto, ahí también entra presente. La culpa. Y ahí está otro kilo en la cabeza, ¿cierto? Otro kilo en la cabeza de decir, chuta, de nuevo fideo, de nuevo arroz, pero es lo que me demoro menos, me requiere menos tiempo en pensarlo, ¿cierto? Porque no me han educado mucho en una cultura culinaria, ¿cierto? Variada, nutritiva, etcétera, pero genera culpa, porque sé que no me estoy nutriendo bien y no estoy nutriendo bien a mis hijos o a mi tribu, ¿cierto? Pero no tenemos tanto tiempo como para dedicarle a la cocina. Entonces, acá, otra cosa más. El estereotipo, ¿cierto? Lo que se espera que como mujer me arregle, me pinte, me maquille, me depile, me peine, vaya a la peluquería, me compre ropa, vaya al gimnasio, etcétera. Pero muchas veces no puedo. O por lucas, o por tiempo, o por lo que sea, ¿cierto? Entonces, así vamos acumulando peso en nuestro cerebro y culpas. Porque todas estas cosas que yo siento que debería hacer, porque culturalmente se dice que una mujer debería hacerlas y no logro hacerlas, me generan culpa. Y es así como vamos construyendo esta identidad de mujer súper culposa, porque sé que tengo que hacer más cosas y no me da el tiempo o no me da la energía. O, claro, te dicen, no sé, pues de pronto, ya, pero si en la noche, 10 minutos que hagáis ejercicio. Claro, pero en la noche esos 10 minutos llegáis muerte sueño, muerte cansada, que pones la cabeza en la almohada y te quedas dormida, ¿cierto? Entonces hay otra culpa más. Debería haber hecho esto, pero el tema es que no son esos 10 minutos de la noche, es durante todo el día, donde a lo mejor si la responsabilidad de, no sé, de preocuparme de las tareas de los niños fuese del hombre, por ejemplo,
O las mujeres que no tienen hijos, el quehacer de la casa, ¿cierto? Fuese compartido de igual a igual, en definitiva. Porque hay que entender, y en alguna oportunidad tú lo mencionaste, el hombre dice yo ayudo. Claro, el hombre tiene ese concepto de ayudar. Pero en realidad no debiese ser así, porque es otro cohabitante del hogar. Entonces él no está ayudándole a alguien. Cuando un hombre hace las labores de la casa o las labores con los hijos, no está ayudándole a la señora, no está ayudándole a la mujer, está cumpliendo su rol como cohabitante de un espacio común donde come, donde duerme, donde pasa tiempo libre, etcétera. Entonces, pero cuesta entender eso. Entonces incluso muchas veces las mujeres dicen, no, si él igual me ayuda, nuevamente sintiendo que ella es la responsable de que la casa funcione. Ella es la responsable de todos los quehaceres de la casa. Entonces, estos estereotipos, estas cosas que la sociedad inculca como debiese comportarse o ser una mujer, es otro peso más al cerebro, po. Es otro peso más al cerebro, es otra culpa más por no muchas veces cumplir estos estereotipos que se esperan. Afortunadamente, hoy día las mujeres están entendiéndolo mejor y se están dando más tiempo, están saliendo más con amigas y saliendo más con amigas. Ojo acá, esto es autocuidado. Uh-huh. Ir al gimnasio, comer saludable, irse de shopping de vez en cuando, ¿cierto? Salir con las amigas, eso es autocuidado. El mismo autocuidado que se dan los hombres, de salir a jugar a la pelota el día sábado, el día domingo, o durante la semana, o salir con los amigos, ¿cierto? Es lo mismo que las mujeres debiesen hacer. Hoy día las generaciones más jóvenes entienden eso y se está dando más eso. Pero la cultura pesa. Sí, y estoy pensando también en las cuidadoras de los adultos mayores, que muchas veces pasa a ser más desgastador incluso que el cuidado de niños. Estoy pensando en personas postradas que requieren un cuidado permanente, que requieren no solo el cuidado de la alimentación, del aseo, sino muchas veces la vigilancia, porque pasa que de repente la cuidadora se aleja y la persona se cae. Entonces ahí está la culpa nuevamente, no debería haberme alejado. Y cómo eso se puede solucionar en la medida que participen los distintos miembros de la familia en estos cuidados. Exactamente. Porque la persona no va a poder tomarse un tiempo libre si tiene este temor de que su paciente, su familiar, sufre una caída o se resfríe o tenga alguna otra enfermedad. Entonces también un llamado a las personas que tienen familiares enfermos, que requieren de cuidado, a participar en los cuidados, no solamente delegar la responsabilidad en un solo familiar, que es lo que tiende a suceder. Sí, puedo agregar algo a lo que dice Finca. Yo creo que es súper importante que toda la comunidad entienda, tanto quienes son cuidadores como los familiares, y no solo de enfermos, sino que también de niños, por ejemplo. Porque muchas veces la excusa es que yo no sé hacerlo, es que yo no sé mudar a la guagua, es que yo no sé cambiarle el pañal a esta persona mayor postrada, es que yo no sé ponerle la sonda, es que yo no sé, es que ella aprendió, es que a ella le enseñaron, ¿cierto? Entonces, yo creo que la invitación aquí a toda la comunidad es que todos se involucren en todo. O sea, si ustedes tienen un familiar con alguna enfermedad, con alguna dependencia, o tienen niños chicos, involúcrense y pidan que les enseñen, porque todos los miembros de un grupo familiar debiesen estar igualmente capacitados para cuidar de esta persona. Porque si el cuidador principal, ya sea de niño o ya sea de enfermo, se enferma, a la escoba, po. Claro. No, y me viene a la mente este concepto de que la mujer es más capaz de hacer multitarea. Que está como esta idea de que el hombre no puede caminar y mascar chicle, porque no puede hacer dos cosas, está el chiste. Y las mujeres sí tienen esa capacidad multitarea. Pero hace que me cuestione, o sea, ¿de verdad las mujeres tenemos algún factor biológico que nos hace ser mejores en multitarea? ¿O simplemente nos hemos visto obligadas a aprender esta manera de funcionar, donde estamos manejando varias cosas al mismo tiempo, donde no nos atrevemos a pedir ayuda y nos vamos sobrecargando con más y más temas y muchas más responsabilidades? Sí, la verdad es que yo creo que, como tú dices, Finca, tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con un tema cultural y cómo hemos sido criados en definitiva. Porque ya, partiendo de lo que te mencionaban antes de la inteligencia emocional, a las mujeres, ya no sé, hablemos de la generación de los 40, 50, 60 años. Cuando eran chicas podían llorar, pero los niños no, ¿cierto? Entonces, desde ahí se les enseñó a los hombres que está mal llorar. ¿Y qué significa llorar? Llorar es solo la expresión de una emoción, ¿cierto?
Entonces, es la expresión de una emoción. Entonces, ¿aló? Aló, estamos acá en Radio Palabra, programa Salud Contigo. ¿Con quién hablo? Teníamos una llamada, pero parece que le dio la timidez a nuestra radio escucha. Si nos quieren volver a llamar, tenemos los teléfonos 22 356 0764 y el teléfono 22 415 4522. ¿Aló? ¿Volvió la radio escucha? ¿Aló? No, de nuevo le dio la timidez. Bueno, disculpa la interrupción, teníamos ahí una llamada que nos querían comentar algo. Si quieren volver a llamarlo, estamos acá esperando atentos para escuchar su comentario, sus consultas. Sí, bueno, como te mencionaba, o sea, en definitiva, a nivel social y a nivel educativo nos han enseñado a lo largo de la vida diferentes cosas. Parece que ahí viene otra llamada, ¿no? Ya. Entonces, lo mismo pasa con estas otras cosas del cuidado, ¿cierto? Del delegar, etcétera. O sea, no es que la mujer sea multitask, ¿cierto? Y el hombre no pueda hacerlo. El hombre puede serlo si lo entrena, por supuesto. Uh-huh. Asimismo, el hombre puede tener la misma o mejor inteligencia emocional que una mujer, ¿cierto? Porque en definitiva todo esto es un tema cultural, lo que nos han permitido o no nos han permitido socialmente. Entonces, yo conozco hombres que pueden ser multitask incluso mejor que las mujeres, porque las necesidades de la vida le han permitido o le han desarrollado esas habilidades. Hay que entender que las habilidades se desarrollan. Exacto. Nadie nace con estas habilidades, ¿cierto? Tanto la inteligencia emocional, tanto el ser, esta capacidad de multitask, ¿cierto? La capacidad de poderse hacer diferentes cosas al mismo tiempo, son habilidades que se pueden entrenar definitivamente, pero para eso hay que tener voluntad. Exacto. Bueno, y también un poco cambiando de tema, pero dentro de la línea del tema cultural, de los aprendizajes, me gustaría conversar el tema de la sexualidad de la mujer, que también puede ser una fuente de placer, una fuente de disfrute, pero que también está asociada a ciertos estereotipos, a ciertas situaciones que pudieran presionar a la mujer a no disfrutar este espacio de su vida. Sí, bueno, acá nuevamente volvemos, volvemos a esta cosa cultural, ¿cierto? Que afortunadamente hoy día ya la sexualidad de la mujer no significa solo reproducción, como en algún momento significó. Se ha avanzado, pero no lo suficiente, por supuesto, porque seres humanos, tanto hombres como mujeres, tienen derecho a vivir una sexualidad plena, y la sexualidad plena significa el poder disfrutar de ella, el poder decir no cuando no quieren. Porque muchas veces a nivel de pareja, sobre todo los matrimonios, sienten que no pueden decir que no. Que es su obligación. Que es su obligación. Que ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cierto? Porque en definitiva, y eso lo hacen las mujeres más que los hombres, porque los hombres, si no quieren, no quieren y dicen que no. Pero a la mujer se le cuestiona eso, ¿cierto? Y la sexualidad de la mujer significa, una sexualidad saludable significa el poder tomar decisiones en relación a la sexualidad. Y ojo acá, porque acá también me refiero a decisiones como, por ejemplo, tener hijos o no tener hijos. Exacto. Porque también socialmente se le ha impuesto a la mujer de que se te va a pasar el tren. ¿Cómo no vas a querer tener hijos? ¿Cómo te vas a querer operar tan joven? Porque ahí a las mujeres jóvenes no las operan si no quieren tener hijos. Exacto. A los hombres sí. A los hombres sí los operan, pero a las mujeres no. Porque no, es que después te vas a arrepentir. No, es que después vas a querer tener hijos. No, es que... Y en definitiva te siguen imponiendo cosas y coartando tu libertad. Claro, ahí este es un tema que se puede dar para mucho, pero ahí tú tocaste hartos temas de el disfrute de tu propia sexualidad, de la posibilidad de decir que no sin sentir culpa, la posibilidad de decir que sí sin sentir culpa, la posibilidad de escoger si quieren o no ser madres. También me sale en la mente el tema de las mujeres lesbianas, las mujeres trans, a las cuales se les suma a sus preocupaciones de salud mental toda una serie de estereotipos y de discriminación. Ya el hecho de ser mujer, el hecho de ser trans o el hecho de ser lesbianas o mujeres bisexuales, que se invisibilizan muchos incluso en los medios, no se reconoce su identidad o no se reconoce su orientación sexual, porque obviamente que a las mujeres nos tienen que gustar los hombres, porque los hombres son magníficos. ¿Cómo a una mujer no le va a gustar los hombres?
pero también tienen un peso extra a su salud mental, las mujeres que son de la diversidad sexual. Sí, por supuesto, o sea, acá el tema social y familiar también muchas veces, porque a veces la sociedad está un poco más abierta, o sea, cuando ya los niños se incluyen en el colegio, por ejemplo, son mucho más aceptados a veces que en sus propias casas, ¿cierto? Sí. Y ahí pesa mucho, porque ya una cosa es el rechazo social y otra cosa mucho más dolorosa es el rechazo familiar. Exacto, y lamentablemente en las juventudes, sobre todo de la diversidad sexual, tienen mucho más riesgo de problemas de salud mental, incluso de llegar al suicidio cuando presentan sobre todo rechazo familiar. Hay una alta relación entre el rechazo de la familia y los problemas de salud mental, llegando al suicidio en las personas trans o en las personas de la diversidad sexual. Sí, es verdad. Entonces es súper importante también considerar lo que se habla de la salud multifactorial, ¿no es cierto? Donde no solamente nos afecta la salud como no solamente es no estar enfermo, sino de un bienestar completo. Y ese bienestar también se ve influido por la familia, por la sociedad, por las posibilidades que tengo de participar, las posibilidades que tengo de cuidarme, y todo eso va afectando en la persona. Entonces, si ya tenemos una persona que es cuidadora, que es mujer, que tiene hijos, que a lo mejor no tiene apoyo en su familia, que a lo mejor es de la diversidad sexual, se van sumando más pesos a la salud mental, y eso es lo importante de prestar atención, tanto nosotras, para identificar y reconocer estos pesos, para darnos cuenta de que sí tenemos el derecho a cuidar nuestra salud mental, y también para todos los demás, para mirar hacia el lado a las mujeres de mi vida, es decir, a ver, esa persona está sufriendo, está teniendo problemas de la salud mental, ¿cómo yo puedo participar como familia, como pareja, como compañero de trabajo, como miembro de una comunidad, en apoyar la salud mental de las mujeres que hay en mi vida? Sí, Vinca, además quiero agregar a lo que tú me señalas, que hay que entender que la salud mental es la base de lo que le pasa al cuerpo. Porque muchas de las enfermedades, si no es que todas las enfermedades, vienen gatilladas por estados emocionales alterados, ¿ya? Y estamos hablando de enfermedades tan comunes hoy día como la diabetes, como la hipertensión, como la fibromialgia. La fibromialgia es la enfermedad relacionada a la represión de las emociones. Entonces, y no solo eso, sino que ya avanzando en los cánceres, las gastritis, las úlceras, perdón. Entonces, el cuidar de la salud mental no es por gusto, es también por una mejor calidad de vida. Porque hoy día, tú ves los índices de enfermedades crónicas y es altísimo. La cantidad de gente que tiene diabetes, la cantidad de gente que tiene fibromialgia, que tiene hipertensión, es muy alto. Y eso significa que emocionalmente hemos sido sociedades muy dejadas, porque las emociones jamás se les dio el peso que realmente tienen. Entonces esto del autocuidado tiene que ver con eso, tiene que ver con mejorar la calidad de vida, y no solo de hoy día, sino que también del futuro. Porque una persona que aprende a gestionar sus emociones, que aprende a cuidarse, que aprende a darse tiempos, etcétera, a darse una pausa cuando necesita darse una pausa, por ejemplo, está preveniendo tener en el futuro enfermedades. Una persona que sabe manejar o trabajar con sus emociones, no reprimirlas, no esconderlas, sino que aceptarlas, trabajarlas, expresarlas de una manera adecuada, va a estar más saludable a lo largo de la vida. Exacto. O sea, es muy importante la salud mental, como dices tú, es la base y no es lo último que de repente Exacto. Uno lo deja para el final, no. Es algo que es una base y que tenemos que cuidar. No es la consecuencia. Exacto. No es la consecuencia de no tener enfermedades, al contrario. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos acá en Radio Palabra, programa Salud Contigo, hablando de la salud mental de la mujer. Así que vamos a una pausa musical y regresamos. Volvemos con tu programa Salud Contigo, acá en Radio Palabra. Agradecemos a la radio y al Colegio Villa Jesús por recibirnos en este espacio, y como siempre en los controles a Jaime Carrasco, que nos ayuda a que todo suene bien y que todo funcione de manera adecuada. Estamos hablando de la salud mental de la mujer junto a Claudia Bea, psicóloga del programa de salud mental, y tenemos un llamado a ver qué nos cuentan. ¿Aló? Es con respecto al trabajo de la mujer en la casa. Cuando
cuando uno está en la casa y es el hombre el que sale a trabajar, claro, al principio uno piensa que estoy medio desfasado. Bueno, cuando el hombre trabaja y la mujer se queda en la casa, claro, uno piensa, pobre marido, trabaja todo el día afuera y uno está aquí en la casa, pero uno piensa que también hace cosas en la casa, que hace la aseo, la comida, se cuida a los niños que están chicos. Y está bien eso, pero ya después cuando los niños empiezan a crecer, ya van al jardín o al colegio, uno ya puede tomar más las riendas de su vida en los momentos que los niños están en el colegio. Entonces, ahí es cuando la mujer tiene que empezar a digamos, no a sanar, pero a tomar contacto con otras personas, salir de la casa, distraerse, hacer cursos. Ahora hay muchos lugares donde se puede hacer cosas que en la municipalidad de repente no se paga por los cursos, no en todas las municipalidades, pero ahí están los mismos Serfan que hacen talleres. Entonces yo pienso que también la mujer debe empoderarse un poco en eso y darse cuenta que ella puede ser más de lo que hace en su casa. Y eso le va a hacer bien a su salud mental y para estar bien con su familia, con sus hijos, porque si uno no es feliz, tampoco va a ser feliz ni a su hijo, ni a su marido, ni a su familia. Entonces es bueno que la mujer salga de la casa y se dé cuenta que tiene un espacio donde poder liberarse de lo que hace. Eso es lo que quería aportar. Bueno, hay otras cosas más todavía, pero escucho que está súper mal. Para mí aquí la comunicación está como desfasada, entonces me pone media nerviosa. Pero eso con respecto a la mujer que está en la casa. Y yo pienso que a medida que los niños van creciendo, uno tiene que empezar a soltar un poco las riendas y tomar un poco su vida para acomodarla y estar bien. Muchas gracias, Cecilia, por tus palabras. Si quieres, nos despedimos, cuelga, para que puedas seguir escuchando la radio y vamos a seguir conversando sobre el tema que nos planteas, que justo se relaciona con lo que venía ahora en este bloque, en relación al autocuidado. En primero me gustaría rescatar lo que mencionaba Cecilia sobre el rol de la mujer como dueña de casa y la validación de ese trabajo que se realiza. Muchas veces las mujeres dicen, me pasa cuando uno entrevista a alguien de repente en el CEFAM, algún ingreso, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? No, yo no trabajo, soy dueña de casa. Yo creo que muchas veces hemos escuchado, yo no trabajo, soy dueña de casa, sin validar que los trabajos de cuidados son los trabajos que sostienen a la sociedad. O sea, los niños no podrían ir al colegio, las personas no podrían ir a trabajar, nada se podría realizar si no están las personas en la casa cuidándola, manteniendo el aseo, manteniendo la comida, una alimentación saludable, haciendo las gestiones de inscripción, de pedir hora. Hay una serie de tareas que realizan las mujeres dueñas de casa que se ven minimizadas porque estamos acostumbradas a que siempre estén ahí. Todos tenemos ya sea una mamá, a lo mejor una pareja, que está a cargo de todos esos pequeños detalles de la vida cotidiana para que nosotros podamos ir a trabajar tranquilos y no tengamos problemas, o los menores problemas posibles. Así que me parece muy interesante en primera instancia eso. Y segundo, el tema del autocuidado. ¿No es cierto que ya lo habíamos hablado un poquito antes? Pero vamos a entrar ahora más profundidad como cuáles son las opciones de autocuidado que tenemos o cómo ir buscando posibilidades de autocuidado para nosotros. No sé, Claudia, si me puedes comentar como ideas o propuestas que pudiera tener una mujer que anda buscando cómo cuidarse, qué hacer para mejorar su salud mental. Sí, Vinca, antes, si me lo permites, quisiera también comentar algo de lo que señala Cecilia en este rol de dueña de casa, y algo muy importante que ella señalaba, que esto de buscarse sus espacios cuando ya los hijos van creciendo, ¿cierto? Cuando ya empiezan a tener un poquitito más de tiempo disponible, ¿cierto? Claro, o sea, primero, validar completamente lo que tú señalas en términos de que nunca se le ha dado el valor real que tiene, que en definitiva el ser dueña de casa también es un trabajo, no remunerado, pero también es un trabajo, y de hecho es uno de los trabajos más pesados que hay, porque no se acaba, o sea, exacto, no tiene un horario laboral, es un trabajo 24/7, claro, porque si el niño vomita en la noche, hay que levantarse en la noche a cambiar sábanas, bañar, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, lo que señala Cecilia de buscar estos espacios
Creo que es súper importante lo que ella señala, pero creo que no solo, también esto ligado al autocuidado que tú señalas, es cuando ya los niños empiezan a ir al colegio, cuando ya empieza a haber un poquitito más de tiempo disponible. Creo que hay algo importante que entender, que el tiempo no se mide en cantidad, se mide en calidad. ¿Ya? Entonces, si yo soy dueña de casa y tengo esta labor, ¿cierto? Yo no puedo esperar a que mis hijos entren al colegio para yo empezar a cuidarme, ¿ya? El autocuidado necesita partir desde que mi hijo nace, porque desde que mi hijo nace yo no dejo de ser mujer para empezar a ser mamá. Yo empiezo a ser mamá y mujer, ¿cierto? Entonces, yo no puedo esperar a que mis hijos empiecen a hacer sus vidas para yo poder poner el ojo en mí, porque si yo hago eso, cuando eso pase, voy a estar enferma ya. Exacto. ¿Cierto? Entonces, el autocuidado tiene que ser desde los primeros inicios, y nuevamente no tiene que ver con la cantidad del tiempo disponible, sino que con la calidad del tiempo disponible. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 10 minutos, por ejemplo, en que, no sé, llegó el marido y el marido se quedó con el niño o lo que sea, a lo mejor en esos 10 minutos yo me puedo dar un baño de tina, por ejemplo, o me puedo dar una siesta extra, o puedo leer, aunque sean 10 páginas del libro que me quiero leer, ¿cierto? O sea, en definitiva, es entender, primero priorizar, saber cuáles son las cosas que yo quiero, cuáles son las cosas que yo necesito. Yo siempre le hablo a mis pacientes de la conciencia. Si yo soy consciente de qué es lo que yo necesito, puedo ir por eso. Si yo no sé qué es lo que necesito, si yo permito que los demás digan qué es lo que yo necesito y cómo yo debo manejar mi tiempo, jamás voy a lograr cuidarme. ¿Ya? Entonces, el primer paso y la base es la conciencia del aquí y el ahora, porque necesitamos entender que a medida que vamos avanzando en el tiempo no vamos teniendo las mismas necesidades. Las necesidades que yo tenía cuando era mujer soltera no son las mismas necesidades que tengo hoy día como mamá, o que tengo hoy día como esposa, o como trabajadora y esposa y mamá, ¿cierto? Las necesidades van cambiando en el tiempo. Entonces necesitamos ser conscientes del aquí y el ahora, de qué es lo que yo necesito hoy día para poder cuidarme. Y en base a eso, ir utilizando los tiempos disponibles de la mejor forma posible. A eso me gustaría agregar que el concepto de autocuidado no siempre tiene que ser, como dices tú, algo como de tanto tiempo ni tan estructurado, aunque también sí es posible. O sea, uno piensa, por ejemplo, nos comentaba Cecilia, los talleres, darnos el tiempo de tomar una clase, aprender una habilidad nueva, conocer gente nueva. Pero también actividades pequeñas como darse un baño, como escuchar la música que te gusta, exacto, como juntarte con las amigas, para no tampoco vernos limitadas por el tema de dinero. De repente uno dice, pucha, me gustaría ir al gimnasio, pero no puedo pagar un gimnasio. En primera opción, acercarse a los dispositivos municipales que también tienen talleres gratuitos, pero si no puedo hacer otras cosas más pequeñas en mi día a día para no esperar a tener tiempo, no esperar a tener plata para cuidarnos. Claro, o sea, afortunadamente hoy día el uso de las tecnologías nos pueden ayudar un montón en eso. O sea, uno se mete en YouTube y vaya a ver tutoriales de ejercicio para los adultos mayores, ejercicio para la gente joven, aeróbica para no sé qué, yoga para principiantes, pilate para no sé cuánto. O sea, hoy día con el uso de las tecnologías tenemos esto. O sea, si yo quiero aprender a cocinar, pero no tengo plata para meterme a un curso, no tengo tiempo para irme a un taller, etcétera, puedo poner un tutorial en YouTube que dura 5 minutos y voy a aprender a hacer un queque, por ejemplo, ¿cierto? Exacto. O sea, si yo quiero aprender idiomas, pero irme a pagar un curso es algo que no está dentro de mis posibilidades, me meto a Duolingo, sí, ¿cierto? Salva Duolingo. Exacto, yo tengo Duolingo, estoy aprendiendo idiomas y estoy en el baño, mis 10 minutos libres en el baño, y puedo estar ahí metida en Duolingo, ¿cierto? O sea, en definitiva, es un poquito ponernos creativos, ¿cierto? El tratar de utilizar los recursos disponibles. Pero, como te mencionaba, primero necesito saber qué es lo que quiero. Eso, la autoconciencia. La autoconciencia, ¿cierto? Y por ahí también creo que surge súper importante mencionar lo que es la autoestima. Porque con todas estas culpas que vivimos las mujeres a lo largo, tanto impuestas por la sociedad como las que nos ponemos nosotros mismos, nos cuesta aceptar a veces que tenemos derecho.
que tenemos derecho, que somos válidas, que somos suficientes, que merecemos placer, que merecemos darnos un tiempo, que merecemos todas esas cosas. Porque lamentablemente, hoy día no tanto, pero en los tiempos más pasados, este concepto de dar hasta que duela no te pone el ojo en ti, porque el que pone el ojo en ti es egoísta. Exacto. Antiguamente era que si tú te preocupabas de ti, eras egoísta. Pero ¿qué es lo que hizo eso? Que la autoestima de las mujeres esté muy baja. Si tú ves los adultos mayores, las mujeres adultas mayores, o incluso la adultez joven de 40 para arriba, la autoestima está súper dañada. Es una autoestima súper dañada porque siempre los demás son más importantes. Amar hasta que duela. Amar hasta que duela, exactamente. Entonces, siempre los hijos son más importantes, el marido es más importante, los papás son más importantes, todos son más importantes que tú mismo. Entonces eso no construyó una salud mental, o sea, una autoestima saludable en las mujeres. Uh-huh. Al contrario, o sea, tú ves, y yo lo veo en el quehacer profesional, o sea, la gran mayoría de mis pacientes son mujeres, y mujeres adultas. Y si tú te pones a evaluar, la temática es muy similar. Son mujeres que no saben cuidarse, porque siempre aprendieron a cuidar a los demás, pero no a cuidarse a sí mismas. Qué bueno que sacas ese tema para poder también comentarle a nuestros radioescuchas cómo acceder a atención de salud mental. Porque hasta ahora hemos conversado del autocuidado, que siempre es importante, pero ¿qué pasa cuando ese autocuidado ya no fue suficiente? Cuando ya estamos frente a un problema de salud mental y necesitamos recibir ayuda. O sea, ya se pasó el tiempo de que los psicólogos son para los locos, porque antes estaba ese concepto tan errado de que yo tengo que estar muy mal, tengo que estar loco para consultar al psicólogo. Ahora sabemos que el psicólogo, la psicóloga, incluso los médicos, psiquiatras, son un equipo de salud disponible para ayudarnos con distintos tipos de problemas de salud mental, para ayudarnos a alcanzar bienestar, para tener una mejor calidad de vida. Entonces, recordar a nuestros radioescuchas que los CEFAM de la comuna tienen atención del programa de salud mental, donde se cuenta con distintos miembros del equipo. Tenemos psicólogas, psicólogos, médicos, trabajadora social, técnicos en rehabilitación, terapeuta ocupacional, que pueden ayudarlo en su proceso y en su problema de salud mental. Y para poder acceder a la atención de salud mental, una opción es que sean derivados por el médico si ustedes consultan por hora de morbilidad, pero también pueden solicitar hora a través de telesalud para poder acceder a esta consulta. También contamos con distintos espacios de talleres para apoyar a las mujeres en espacios de, por ejemplo, la maternidad, como el taller Nadie es Perfecto, talleres de lactancia para las mujeres que están en ese proceso de lactancia con sus pequeños. Y para las mujeres adultas mayores tenemos los talleres del programa Más Adulto Mayor Autovalente, que buscan mantener la salud física y mental de las personas adultas mayores. Y también, a modo general, recordar que siempre tenemos los exámenes preventivos disponibles para todo el ciclo vital, desde el control sano de los pequeños, de los niños hasta los 9 años, el control sano del joven sano entre los 9 y 19 años, si no me equivoco, el EMPA, el examen médico preventivo del adulto de los 20 a los 64 años, y el EMPAM, o examen preventivo del adulto mayor, de los 65 años hacia arriba. Así que para que estén atentos, puedan consultar en su CEFAM. Si tienen alguna duda, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Salud Cisterna, en Instagram y en Facebook, donde vamos a ir publicando, gracias a nuestro equipo de comunicación, distintas informaciones sobre talleres, sobre reuniones de trabajo comunitario, y también respondemos dudas a través de mensaje interno para poder que ustedes puedan saber cómo acceder a todos estos servicios. Y bueno, ya estamos en la hora, vamos a ir cerrando este programa. Me gustaría darte la palabra, algunas últimas palabras, algún mensaje final que te gustaría dejarle a nuestros radioescuchas. Sí, Vinca, quería aprovechar esta oportunidad que hay más gente escuchando, que muchas veces cuesta que la gente llegue a los talleres. Y creo que en esto de la salud mental y el autocuidado hay que entender que la prevención es a lo que necesitamos
enfocarnos. ¿Ya? Entonces los talleres, porque muchas veces la gente dice, no, es que yo no quiero ir a compartir mis cosas con la gente, no, es que yo me llevo mal con la gente, no sé qué, pero hay que entender que ya sabemos que en salud pública no son tantos los recursos, no se alcanzan muchas atenciones, ¿cierto? La gente no puede tener mucha regularidad, etcétera. Entonces es un trabajo sumamente difícil. Entonces creo que la invitación a toda la gente es que puedan aprovechar estos espacios que son grupales, que tienen mucha más frecuencia, porque la idea principal para la prevención es adquirir herramientas. Y estos espacios de talleres son los que nos permiten adquirir estas herramientas. ¿Ya? Entonces hay que entender que para poder tener una buena salud mental necesitamos prevenir, y para prevenir necesitamos aprender lo más que podamos. Así que esa es la invitación, Vinca, para terminar, que ojalá cuando sean invitados a talleres o a estos espacios los aprovechen, porque de verdad tienen un valor sumamente... es un valor muy rico. O sea, si ustedes buscan un taller de cualquiera de estos a nivel privado, son muy caros. Sí. Acá son gratuitos. Y la gente de verdad que los desaprovecha. Entonces ojalá quienes estén escuchando se acerquen a sus centros de salud y busquen estos espacios, porque pueden obtener muchas herramientas sobre ellos. Sí, muy buen consejo, y también pueden encontrarse con personas que están pasando por lo mismo que ustedes, que por ejemplo que están en el proceso de maternidad, recién con sus pequeños, que están con el proceso de lactancia, y muchas veces uno piensa que las cosas le pasan solo a uno. Exacto. Y uno se siente mal, piensa que uno está fracasando, que uno... Y la culpa nuevamente. Y al encontrarnos con otras mujeres que están viviendo lo mismo que nosotros, nos sentimos acompañadas, y también podemos, como dices tú, obtener herramientas para ir mejorando y cuidándonos mejor, y con una buena calidad de vida y de salud mental. Exacto, y pensar que siempre dos cabezas piensan mejor que una. Exacto. Quiero agradecerte, Claudia, por haber venido hoy día a acompañarnos. Estuvimos hablando de salud mental en la mujer. Agradecer a Radio Palabra y al Colegio Villa Jesús por permitirnos realizar nuestro programa Salud Contigo. Todos los martes de 11 a 12 los dejamos invitados para que nos sigan escuchando, siempre con temas relevantes de salud, física, salud mental, a cargo del equipo de promoción de salud